La hacienda San Miguel del Bajío se extendía como una herida abierta sobre las tierras secas de Guanajuato. Sus muros de adobe, agrietados por el tiempo y el sol implacable, parecían guardar décadas de silencio, dolor y obediencia forzada. Era 1853. En el salón principal de la Casa Grande, don Rodrigo Castellanos observaba a su hija menor con el mismo desprecio frío que reservaba para el ganado enfermo. Las vigas de madera crujían sobre sus cabezas, y el aire pesado estaba impregnado de tabaco rancio y pulque derramado. Los muebles oscuros, heredados de generaciones anteriores, reflejaban el poder absoluto con el que los castellanos habían gobernado esas tierras. Para don Rodrigo, los trabajadores eran posesiones, y su propia familia, extensiones de su orgullo. «Eres una vergüenza para esta familia, Catalina», escupió, mientras el humo de su cigarro serpenteaba en el aire. Le recordó cómo sus hermanas, María y Lucía, habían asegurado matrimonios ventajosos. Una en Querétaro con un hacendado poderoso. La otra con el sobrino del gobernador. Ambas habían elevado el apellido Castellanos. Pero Catalina, con su pierna más corta desde el nacimiento y aquella mancha color vino que cubría su mejilla izquierda, representaba para él un fracaso imposible de ocultar. A sus 22 años, ella ya había aprendido que defenderse solo empeoraba las cosas. Recordaba con claridad el día en que un pretendiente de Zacatecas la vio por primera vez. La sonrisa del joven se transformó en una mueca apenas disimulada. 10 minutos después se marchó. 3 días después, su padre la castigó encerrándola como si su apariencia fuera un crimen. Esa mañana, don Rodrigo apagó su cigarro en un cenicero de plata que había pertenecido a la esposa que Catalina nunca conoció. Mañana al amanecer serás entregada a Mateo. El nombre cayó como una sentencia. Mateo, el esclavo más temido de la región. Un hombre enorme, casi de 2 metros, con la piel oscura curtida por azotes y años de trabajo brutal. Se decía que había matado a 2 capataces en otra hacienda antes de ser vendido por casi nada. Las versiones variaban. Algunos decían que defendió a una mujer embarazada. Otros juraban que fue pura violencia animal. Lo mantenían aislado. Vivía solo en un cobertizo cerca del arroyo seco. Los trabajadores lo evitaban. Decían que gritaba en las noches de luna llena. «Padre, por favor», susurró Catalina. Le suplicó que la enviara a un convento antes que entregarla a un asesino. Don Rodrigo se levantó bruscamente, derramando brandy sobre su chaleco bordado. «Ningún hombre decente te quiere. He gastado fortunas. He ofrecido dotes. He soportado humiliations». Ni siquiera el convento la aceptaba sin reservas. Entonces le explicó el trato. Si Mateo aceptaba vivir con ella como esposa, recibiría mejores raciones y no sería azotado durante 1 año. Si se negaba, 100 latigazos. Y Catalina sería enviada al convento de Santa Clara en la Ciudad de México. Esa noche fue la más larga de su vida. Desde su pequeña ventana enrejada contempló el cielo de Guanajuato, la Vía Láctea extendida como un río luminoso. Pensó en huir. ¿Pero a dónde? Una mujer sola, coja y sin recursos, no sobreviviría en los caminos de México en 1853. Al amanecer, 2 trabajadores fueron por ella. No le permitieron llevar nada, excepto el vestido gris y una manta delgada. Caminaron entre campos secos de maíz y magueyes resistentes que desafiaban la tierra agrietada. El cobertizo apareció finalmente. Era peor de lo que imaginaba. 4 paredes a punto de caer, techo podrido, puerta torcida. Poncho tocó. La puerta se abrió lentamente. Y allí estaba Mateo, más grande de lo que cualquier historia podía describir. Su torso desnudo estaba cubierto de cicatrices profundas. Azotes. Quemaduras. Cortes. Su cuerpo era un mapa del sufrimiento humano. Pero cuando sus ojos se encontraron, Catalina no vio vacío. Vio algo que nadie más parecía haber notado. Reconocimiento. Dolor compartido. Humanidad. Mateo habló con voz profunda pero inesperadamente suave. El patrón dice que ahora eres mi mujer, pero puedes quedarte o puedes irte. No te obligaré a nada. Los trabajadores intercambiaron miradas nerviosas. Y por primera vez en mucho tiempo, Catalina sintió algo distinto al miedo. Pancho parecía estar a punto de decir algo, tal vez una advertencia para Mateo sobre lo que implicaba desobedecer al patrón. Sin embargo, el otro hombre lo agarró con fuerza del brazo y lo arrastró hacia atrás antes de que pudiera hablar. Se marcharon con prisa, casi corriendo, levantando pequeñas nubes de polvo a su paso por el sendero seco. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco y definitivo, un sonido que resonó como si se estuviera sellando una tumba o una celda sin salida. El silencio que quedó después fue pesado, casi insoportable.
Catalina podía oír su respiración agitada y el latido acelerado de su corazón golpeando contra su pecho. Dentro del cobertizo flotaba un olor denso a tierra húmeda, sudor antiguo y algo indefinible, quizás simplemente el aroma de la miseria y el abandono. La luz tenue del amanecer se filtraba por la abertura cubierta con un trapo, proyectando sombras largas y deformes sobre las paredes de adobe. Catalina observó con atención el interior del lugar que, según parecía, sería ahora su hogar, su prisión, su destino inevitable. En el suelo de tierra compactada había un petate viejo, desgastado por los años, con fibras rotas y manchas que contaban historias de uso continuo. Contra una pared descansaba una mesa improvisada hecha con cajas de madera viejas, atadas con cuerda. A un lado había una jarra grande de barro, agrietada pero todavía útil para guardar agua. Un comal oxidado reposaba apoyado contra la pared, el mismo tipo que se utiliza para preparar tortillas. Colgada de un clavo había una manta descolorida, entre gris y marrón, probablemente la única protección de Mateo contra el frío nocturno que en Guanajuato podía sentirse con dureza, incluso tras días calurosos. Había tan pocas pertenencias que Catalina pudo contarlas en menos de un minuto: una piedra de moler, 2 platos de barro quebrados, una cuchara de madera y un machete viejo cuyo mango estaba envuelto en trapos para proteger las manos. Eso era todo. Literalmente todo. Era muchísimo menos de lo que ella había tenido en su habitación de la casa grande. Pero, aún así, en aquel espacio pequeño y miserable había algo que jamás había sentido en el hogar de su padre: la ausencia de miradas crueles, la ausencia de murmullos llenos de desprecio, la ausencia de ese peso constante que la asfixiaba. ¿Por qué aceptaste?, preguntó finalmente Catalina, sorprendida de que su voz saliera, aunque temblorosa. Podrías haber rechazado la orden de mi padre. 50 latigazos, incluso 100. Has sobrevivido a cosas peores. ¿No es así? ¿Por qué aceptar esto? Mateo se movió con lentitud, como si cada gesto estuviera cuidadosamente medido para no asustarla. Se sentó sobre el petate con movimientos deliberados. La tierra compactada crujió levemente bajo su peso. Mantuvo la distancia. Su mandíbula se tensó visiblemente. Pero aunque pudiera negarme sin castigo, aunque tu padre me ofreciera la opción de decir que no, creo que tampoco lo habría hecho. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro áspero. Sé lo que es que te traten como si no fueras humano. Sé lo que es que te miren como si fueras una maldición. Veo ese mismo dolor en tus ojos. No haré eso contigo. No seré otro que te haga sentir menos de lo que eres. Algo dentro del pecho de Catalina se quebró. No era lástima lo que escuchaba, ni falsa compasión. Era comprensión verdadera. Aquel hombre, temido y señalado como un monstruo, entendía su sufrimiento mejor que nadie en su vida. Me llaman el oscuro, continuó Mateo, mirándola fijamente. No solo por mi piel. Dicen que mi alma también lo está, ennegrecida por la violencia. Hizo una pausa. He hecho cosas para sobrevivir. Sí, maté. Las historias son ciertas. Pero esos hombres estaban violando a una mujer embarazada en los campos de caña. Nadie hacía nada porque ella era solo una esclava. Perdí el control. Cuando recuperé la conciencia, 2 estaban muertos y yo encadenado. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro marcado. Me torturaron durante semanas. Me colgaron de los pulgares. Mi Azoteron. Me quemaron con hierro. Me encerraron en una celda tan pequeña que no podía ni estar de pie ni acostarme. Respiro profundamente. Pero nunca me arrepentí. Y si pudiera volver atrás, lo haría de nuevo. Luego la miró con firmeza. A ti jamás te haré daño, Catalina. Puedes dormir tranquila aquí. Si necesitas temerme, lo entenderé. Pero nunca levantaré mi mano contra ti. ¿Y tú?, preguntó ella con voz más segura. ¿Dónde dormirás? Aquí, en el petate, como siempre. Tú puedes tomar la manta y dormir en aquel rincón. Es el lugar más protegido cuando llueve y entra menos frío por la noche. Los primeros días transcurrieron en un silencio tenso y extraño. Mateo salía antes del amanecer, cuando el cielo apenas cambiaba del negro profundo al azul oscuro. Trabajaba en los campos de maguey sin desayunar, llevando solo una pequeña jarra de agua. Cortaba las pencas pesadas, extraía el aguamiel para hacer pulque, cargaba costales de fibra que parecían imposibles de mover. Regresaba cuando el sol ya se había ocultado detrás de las montañas y las primeras estrellas brillaban en el cielo. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Sudor y tierra cubrían su piel formando una capa espesa que olía a trabajo duro y sufrimiento. Comía en silencio lo que Catalina preparaba: frijoles con chile cuando había suerte, tortillas endurecidas por el tiempo. Catalina pasaba sus días tratando de dar orden al miserable cobertizo donde ahora vivía.
Había tan poco allí que organizar resultaba casi irónico, pero al menos le ofrecía algo que hacer. Una pequeña ilusión de propósito cuando todo lo demás parecía absurdo. Barría el suelo de tierra una y otra vez, hasta que quedaba relativamente limpio, aunque sabía que era imposible mantenerlo así. Era tierra. Siempre volvería al polvo. Lavaba la jarra de barro en el arroyo, restregándola con arena hasta que sus manos ardían. Remendaba los agujeros del petate con fibras silvestres que recogía cerca del agua, tejiendo hasta que los dedos le dolían. Cocinaba con las escasas provisiones que un trabajador traía cada 3 días. Frijoles secos que necesitaban horas de remojo. Tortillas duras como piedra que debía humedecer para poder masticarlas. A veces un poco de chile seco que daba algo de sabor. Muy rara vez sal, tratada casi como oro. Durante los primeros días apenas intercambiaron palabras. ¿Necesitas agua? Gracias por la comida. Buenas noches. Phrases breves, necesarias. Sin emoción visible. Dormían separados, en extremos opuestos del pequeño cobertizo. Él en el petate. Ella en su rincón, sobre mantas extendidas en el suelo duro. Pero Catalina comenzó a notar detalles. Mateo siempre dejaba la mejor porción para ella, aunque él trabajaba como bestia de carga. Se aseguraba de que su espacio estuviera lo más limpio posible. Nunca la miraba con invasión. Siempre mantenía distancia y respeto. Una semana después, todo cambió. Catalina despertó sobresaltada por gritos en mitad de la noche. Al principio creyó que venían del exterior. Pero no. Eran de Mateo. Su cuerpo enorme se retorcía sobre el petate. Sudor cubría su piel pese al aire fresco. Gritaba palabras incoherentes, atrapado en una pesadilla terrible. No, por favor, no más. Déjenme morir, solo mátenme. Sus manos luchaban contra enemigos invisibles. El miedo inicial de Catalina fue reemplazado por compasión. Cojeando, se acercó y apoyó suavemente la mano sobre su hombro marcado. Mateo, despierta, es solo un sueño, estás a salvo. Él despertó con un grito ahogado. Sus ojos estaban llenos de pánico. Por un instante no la reconoció. Lo siento, murmuró, llevándose las manos al rostro. Siempre tengo pesadillas. No puedo controlarlas. ¿Sobre qué eran? Preguntó ella suavemente. No tienes que decirlo, pero hablar ayuda. Mateo la observó largo rato. Finalmente, suspiró profundamente. Sobre antes, cuando era libre, sobre mi familia. Y entonces habló. Había nacido libre, en un pueblo pesquero cerca de Veracruz. Hijo de un hombre del mar y una mujer que vendía pescado. Tenía esposa, Rosa. 2 hijos pequeños, Tomás y Ana. Vivían con poco, pero era suyo. Hasta que llegaron los barcos. Nunca supo si eran piratas o esclavistas. Atacaron sin luna. Intentó defender a su familia. Lo golpearon hasta casi matarlo. Cuando despertó, estaba encadenado en la bodega de un barco. Su esposa fue asesinada. Sus hijos vendidos a distintos compradores. Tenía 20 años cuando lo capturaron. Ahora tenía 40. 20 años de esclavitud. 20 años buscando noticias imposibles. No temo a la muerte, dijo con lágrimas silenciosas. Sería descanso. Pero mientras viva, existe una posibilidad, aunque mínima, de encontrar a mis hijos. Esa esperanza, imposible pero viva, era lo único que lo mantenía caminando. Catalina lloró con él esa noche. Por su dolor. Por el suyo. Por todos los que sufrían sin merecerlo. Y algo cambió entre ellos. Después de esa noche comenzaron a hablar más. Conversaciones breves al principio, luego más profundas. Mateo escuchaba con atención genuina. Catalina le contó sobre su infancia solitaria, la crueldad de su padre, la frialdad de sus hermanas. Le habló de Juana, la sirvienta que había sido la única persona amable con ella. Cuando Juana murió, sentí que nadie más me veía como humana. Aprendió a volverse invisible. Tan invisible que a veces olvidaba que existía. Mateo también compartió las haciendas donde había sufrido. La que marcaba con hierro como ganado. La que azotaba públicamente cada domingo. La que dejaba morir de hambre a los hombres mientras cosechaban comida que nunca probarían. He visto cosas que ningún ser humano debería ver, dijo una noche. Con el tiempo, la rutina se volvió menos pesada. Mateo salía antes del alba y regresaba exhausto, pero ahora había algo distinto, anticipación. Catalina cocinaba con más dedicación. Cantaba canciones que había aprendido de Juana. El cobertizo ya no parecía tan miserable. Mateo comenzó a traerle pequeños regalos. Flores silvestres entre las rocas. Margaritas amaryllis. Amapolas rojas.
Una piedra curiosa. Un pedazo de madera tallado torpemente. Los dejaba junto a su rincón sin decir nada. Catalina remendaba su ropa con más cuidado. Lavaba sus pantalones en el arroyo pese a su pierna débil. Pequeños gestos. Silenciosos. Constance. Una tarde sofocante de julio, Catalina caminó hasta el arroyo para refrescarse. El sendero era difícil para su cojera. Mientras mojaba sus pies en el agua fría, resbaló. El dolor fue inmediato. Intentó ponerse de pie, pero cayó. Lloró en silencio, frustrada. Entonces escuchó pasos apresurados. Mateo Aparicio. ¿Puedes mover el pie? No podía. Sin decir nada, la levantó en sus brazos. La sostuvo con firmeza y comenzó a caminar. Por primera vez en su vida, Catalina se permitió apoyarse en alguien. Sentía su corazón fuerte. El calor de su cuerpo. La seguridad de sus pasos. Nadie la había sostenido así antes. Gracias, susurró. No es una carga cuidarte, respondió él. Es un privilegio. Y esas palabras la quebraron más que cualquier crueldad pasada. Cuando llegaron, la acomodó con cuidado. Luego salió a buscar hierbas medicinales. Preparó un ungüento con paciencia, machacando hojas con piedras. El proceso le tomó casi una hora. Esa noche, cuando las sombras cubrieron el cobertizo y el canto de los grillos envolvía el mundo exterior, Mateo aplicó con cuidado el ungüento que había preparado sobre el pie de Catalina. Sus manos, grandes y marcadas, capaces de infligir dolor terrible, se movían con una delicadeza que dejaba sin aliento. Cada toque era suave, medido, como si ella fuera un cristal fino que podía romperse con el más mínimo error. ¿Por qué eres tan bueno conmigo?, preguntó Catalina, observando su rostro concentrado bajo la luz parpadeante de la vela. ¿Por qué te importo?, respondió Mateo, levantando lentamente la vista de su trabajo. Sus ojos marrones, considerados vacíos y sin alma por muchos, estaban llenos de una emoción tan intensa que Catalina apenas podía sostener su mirada. Cuando te miro, Catalina, veo a alguien que merece todo lo que el mundo cruel le negó. Alguien que soportó dolor y rechazo y aún mantiene bondad en su corazón. Eso es más raro y valioso que cualquier belleza física. Si puedo darte una fracción de lo que mereces, mi vida tendrá sentido. Catalina sintió su corazón acelerarse. Una emoción desconocida le subió por la garganta. Extendió la mano temblorosa y rozó la cicatriz en la mejilla de Mateo. Él cerró los ojos ante el contacto, como si fuera la primera vez que alguien lo tocaba con ternura en décadas. Yo también te veo, Mateo, susurró ella. Veo a un hombre que ha soportado horrores y aún eligió ser bueno. Tu alma no está oscura. Está herida, marcada, pero brilla con una luz que muchos no pueden ver. Esa noche durmieron juntos por primera vez, no por romance o deseo, sino buscando consuelo humano. Mateo se acostó con cuidado, rodeándola con sus brazos enormes mientras ella se acurrucaba contra su pecho cicatrizado. Sus respiraciones se sincronizaron lentamente. Su pequeño refugio miserable se transformó en un santuario de conexión genuina, cuidado mutuo y la posibilidad de un amor inesperado. Catalina sentía el calor de su cuerpo, el latido constante de su corazón. Por primera vez en su vida se sintió segura, vista, valorada. Mateo, por su parte, la sostenía como un tesoro, temiendo que un mínimo descuido rompiera el instante. Llevaba 20 años sin experimentar este tipo de intimidad. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro, de felicidad olvidada.